gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tu paciencia con todos nosotros, Señor. Aquí estamos ante ti, Señor, para conocerte a ti, Señor, para que te reveles a nuestra vida. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor, lo que tú nos has, con lo que nos has bendecido, Señor. Bendito Dios, Señor, la bendición más grande que hemos recibido, Señor, que es tu perdón, Señor. Tú nos has dado a Jesús, bendito Dios, y eso es suficiente, Padre. Y te damos gracias por tan grandísimo regalo, Señor, de la salvación, el regalo del perdón, Señor. Bendito Dios, que nunca tendrá comparación con nada en este mundo, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Padre Celestial. Bendice hoy a tu pueblo, Señor, con tu palabra, Padre. Que cada una de las palabras, Señor, que tú traigas a nuestra vida pueda entrar en nuestro corazón para que produzca mucho, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por este día, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, quiero que vaya ya a la Biblia en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Como iglesia, pues hay muchos enfermos, ¿verdad? Gracias a Dios que pues vamos saliendo todos. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Por eso no me siento preocupado. Nada más lo que me preocupa es que todos aguantemos, ¿verdad? Sigue con la misma fe y con la misma esperanza. Amén. Pero de que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Le decía ahorita a mi hermana Connie, porque así de plano no puede mover. Si al rato hasta vamos a pedir más COVID, vas a ver, ¿verdad? Por la bendición que nos va a caer. Bueno, entonces 1 Pedro 5, 8. Bueno, quiero hablar acerca de la lucha que se tiene en medio del padecimiento. La última vez, bueno, la semana pasada sí, ¿verdad? Hablé acerca del sufrimiento, no me acuerdo la verdad cuándo fue. Pero hoy quiero ver la batalla que se tiene en medio de ese padecimiento. Bueno, vamos a leer esos tres versículos. ¿Ya estamos todos? Bueno, fíjese bien. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todo hijo de Dios, todo, ¿sí? Todo, absolutamente todos tienen que atravesar padecimientos. Amén. No sabemos el nivel del padecimiento, pero esto es inevitable. Amén. Por eso dice ahí, lo mismo está pasando en sus hermanos en todo el mundo. O sea que esto es normal, pudiera decir el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí, verdad? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, hasta ahí. Si ustedes se fijan, está hablando acerca de los mismos padecimientos, después de estos padecimientos, y entre esas cosas pues lo relaciona con la acechanza del enemigo, ¿sí? Entonces quiere decir que esa acechanza del diablo, en base a este versículo, pues se hace notorio con el padecimiento, ¿sí? Entonces, cuando estamos sufriendo algún padecimiento, pues uno puede intuir, o más que intuir, entender, es que me está rondando el diablo, o mi enemigo me está atacando, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí cómo es un antes, pues una preparación para ese ataque o ese padecimiento, lo que se tiene que hacer durante ese padecimiento y el resultado de ese padecimiento. Todo eso está ahí. Entonces esto es importante.
Está bien, mis hermanos. Entonces, bueno, antes de eso, pues hay que estar conscientes de que hay un mundo espiritual. Usted debe saberlo. Bueno, yo sé que lo sabe. Sí, hay un mundo espiritual donde está Satanás, sí, donde está también obviamente está Dios. Un reino de luz y un reino de tinieblas, ¿verdad? Reino de tinieblas, pues Satanás, la jerarquía que menciona Efesios 6, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, principalmente, ¿verdad? Obviamente pues entra el sistema del mundo, sí, y muchas otras cosas, pero principalmente pues eso es lo que gobierna o lo que está en ese mundo espiritual de maldad, sí, de parte del diablo, Satanás y sus otras 4 jerarquías que están ahí en Efesios, y pues dentro del reino de Dios, que es parte de ese mismo mundo espiritual, pero el reino de luz, sí, pues está nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Está la iglesia, que somos nosotros, y los ángeles, sí, eso es parte del mundo espiritual de luz o del reino de Dios, amén. Entonces esos 2 reinos siempre están en oposición, ¿sí? Es en una batalla pues todos los días, no hay tregua en esos 2 reinos, amén. Entonces los 2 buscan establecer su voluntad, que se haga lo que os quieren, por sobre todas las cosas, siempre está, y mismo diablo lo sabe, porque Satanás más que un oponente es un instrumento, ¿sí? No es tanto como que a la par de Dios, ¿verdad? Entre el diablo y Dios nada más. No, Satanás es un instrumento en las manos de Dios, realmente eso es, amén. Entonces, ¿para qué? Pues para que nosotros seamos lo que leíamos al final, ser perfeccionados, afirmados, todas esas 4 cosas que vienen ahí. Entonces, ni es don diablo, ni está a la par de Dios, sí, no, es un instrumento, amén, que el Señor usa para el beneficio del pueblo de Dios. El problema es que uno no lo ve así, y eso nos hace que esto sea más pesado. Pero bueno, entonces es una batalla que está, sí, y que la tenemos que enfrentar, amén, que un día vamos a terminar, bueno, con el favor de Dios, en nuestra carrera, y tenemos que hablar como habló el apóstol Pablo, sí, ya al final de sus días dijo: yo ya acabé mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, sí. Entonces él estuvo en una batalla continua, amén. Entonces desde el momento que uno se acerca al Señor verdaderamente arrepentido, sí, ya es una declaración de guerra contra el enemigo, sí. Entonces ya es algo directo contra Satanás, amén. Entonces andar como que sí, como que no, pues no es una gran lucha para el diablo, ¿verdad? Él sigue teniendo ventaja. La cosa aquí es cuando alguien se define y se determina a seguir al Señor, ¿sí? Por eso la Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas o del reino de las tinieblas al reino de luz, ¿sí? Entonces es un desarraigarnos de ahí y empieza una lucha contra nosotros. Por eso todo aquel que se acerca al Señor, a todos, ¿sí? Bueno, no sé si a todos, pero cuando alguien se empieza a acercar a Dios, se presenta una oposición, ¿sí? Yo creo que sí nos pasó a todos, ¿no? En un principio, ¿sí? Si a lo mejor todavía nos puede pasar, ya no debería pasarnos igual, amén. O sea, ya tuvimos que haber vencido o haber entendido en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que se presentan trabas para ir a la iglesia. Esas cosas uno ya las tiene que identificar más rápido, ¿sí? Ya no puede decir uno, pues ni modo, voy a la otra, ¿sí? No, o sea, eso ya es rápidamente, no, es que esto yo sé que no es Dios, ¿sí? Ni es casualidad, ni nada de eso. Yo sé que esto es una traba que me está poniendo el enemigo. Entonces ahí uno debe de tomar discernimiento. Bueno, es que no se requiere tanto discernimiento, pero bueno, el discernimiento para decir, esto no está bien, ¿sí? Esto es un tropiezo. Si yo me dejo llevar por esas cosas, el diablo me halla el modo, como decimos, y me la va a aplicar otra vez. Y como dice uno normalmente, la próxima ya no va a ser el diablo, voy a ser yo. Si yo mismo voy a buscar el buen pretexto para ya no estar haciendo lo que Dios me pide. Entonces, a estas alturas, bueno, los que ya tenemos tiempo, pues esas cosas deberíamos de identificarlas más rápido, ¿sí me entienden? Pero cuando uno empieza, pues eso a lo mejor es normal, sí, que las trabas, que
se llega una visita que nunca en la vida te había llegado, pasa un problema, si algo que se te presenta donde es una oposición, ¿sí? Y es algo a veces tan simple, ¿sí? Se ve tan normal, no se ve, pero por ningún lado se ve algo espiritual, ¿sí? Algo que a cualquiera le puede estar pasando, pero resulta que sí es algo espiritual. Por eso le estoy diciendo, uno tiene que estar consciente de ese mundo espiritual. Amén. Entonces, si yo estoy consciente de eso, yo tengo que estar consciente de que están luchando contra mí, ¿sí? Y que esa lucha es a muerte y es real. Amén. Entonces, mi enemigo no está jugando a pelear, ¿sí? Él sabe que él va al infierno, Satanás va al infierno, al lago de fuego, donde va a ser atormentado toda la eternidad, ¿sí? La muerte y todo lo que sirvió para Satanás, ¿sí? Va a una esclavitud eterna, ¿sí? De un tormento eterno donde jamás va a poder salir de ahí. Amén. Pero lo que más le puede doler a Dios, pues es ver vidas que se pudieran perder, ¿sí? Entonces, pues lo que él le queda hacer es hacer que se pierdan las más que se puedan, ¿sí? Y por eso una batalla. Entonces, el mundo en sí para él no es contra lo que está peleando, ¿sí? Es contra la iglesia. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos una lucha y tenemos que entenderlo, ¿sí? Desde un pensamiento muy común, pero que me mueve cosas o que me lleva a hacer cosas que ofenden a Dios o a sentir o a obrar mal, desde ahí uno puede decir, esto no fue Dios, esto no está bien, entonces yo lo tengo que reprender. Entonces, ahora imagínense cuando viene el padecimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de padecimiento, pues hablamos de circunstancias difíciles, cosas como ahorita, enfermedades, situaciones, no sé, que se viven en nuestra vida, ¿verdad? Y yo tengo que aprender a identificar, ¿sí? Ese momento de lucha, amén, y saber que estoy en una guerra y que es contra un enemigo real, ¿sí? Por eso dice aquí, fíjese cómo cómo relaciona la acechanza del diablo como un león y el padecimiento, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando él nos está acechando, ¿sí? Se ve en un padecimiento. Es un permiso de Dios, obviamente. Por ejemplo, a Job. ¿Qué pasó con Job cuando Satanás fue enviado contra él? Pues fue un padecimiento terrible. Y si usted se fija, fueron puras situaciones en lo natural, ¿sí? Que le mueren los hijos, cae en pobreza, ¿sí? Problemas de salud en su vida. O sea, no estoy diciendo que se le apareció un demonio, sí, que le empezó a hablar y le empezó a insultar. No, o sea, le pasaron cosas en lo natural. Amén. Enfermedades, necesidades económicas. Bueno, no fue necesidad, estaba en la ruina ese hombre. No tenía nada ya. Sí, la muerte de sus hijos. Entonces, esas situaciones físicas, sí, escondían o eran el resultado de un ataque espiritual. ¿Sí está claro? Claro que en este caso, pues Dios se lo permitió al diablo, ¿verdad? Pero porque iba a ser de Job algo más grande. Entonces, por eso mismo, esa relación entre el ataque del enemigo con el padecimiento. Amén. Y pues otro ejemplo muy claro pues es el Señor Jesús. ¿Sí? Se vino todo el infierno. Y de hecho, él mismo lo dijo así. Es la hora de las tinieblas. O sea, este es el momento que el Padre le está permitiendo a Satanás. ¿Sí? ¿Y cómo se le manifestó? Bueno, él sí se manifestó espiritualmente, ¿verdad? No nos especifica muchas cosas la Biblia, pero es segurísimo que Jesús los vio. Pero en lo físico, ¿cómo se manifestaba? Pues los discípulos salieron huyendo, ¿sí? Lo dejan solo. Se reúnen los sistemas que movían ahí, los hilos de aquella nación, ¿sí? Que los fariseos, los saduceos, los herodianos, gente que no se quería, hermanos. Si los fariseos no querían a los saduceos, porque unos sí creían una cosa, otros no creían otra. Sí, los herodianos no querían, los fariseos no los querían a ellos, sí, o sea, pero eran los sistemas que movían ahí. Todos esos grupos estaban separados, sí. Cuando llegó la hora de las tinieblas,
el momento en que Satanás tuvo el permiso para ir contra el Señor, esos sistemas se unieron, ¿sí? Se juntaron contra el Señor. Y dice el Salmo 2, ¿verdad? ¿Por qué se amontina la gente? ¿Sí? ¿Por qué se juntan los pueblos contra Jehová y contra su ungido? O sea, toda esa maldad, ¿sí?, que se estaba moviendo en lo espiritual, se empezó a ver en lo natural. Amén. Y pues ya lo vemos después, ¿verdad? Los golpes, los azotes, el maltrato, todo eso que él experimentó. Entonces, si yo no discierno, ¿sí?, o entiendo que hay un mundo espiritual así contra mí, ¿sí?, pues pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Una es que me voy a amargar, la voy a agarrar contra Dios, ¿sí? Y la otra es que la voy a agarrar contra las personas. Amén. Entonces, eso no lo hizo el Señor, porque el Señor estaba viendo lo que había detrás. Amén. O sea, estaba viendo lo que estaba provocando ese ataque, ¿sí?, o esa situación en lo físico, ¿sí? Por eso él no se fue contra las personas, se fue contra el que estaba moviendo las cosas así. ¿Sí me explico? Entonces yo no me puedo mover contra la gente que pudiera ofenderme o decir o hacer cosas contra mí. Yo tengo que identificar, no, este es un ataque que está viniendo y no es de personas, es algo espiritual que está moviendo algo físico. Entonces yo lo tengo que reprender, no lo físico, sino aquello espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando se presenta pues un padecimiento o el padecimiento, que va a ser un tiempo, sabrá Dios en qué momento, ¿sí? Pero lo que sí nos asegura la palabra de Dios, como ya lo leímos, es que eso va a pasar, amén, y que le pasa a todo hijo de Dios en todo el mundo, ¿sí? No somos los únicos, a todo mundo, o bueno, todo hijo de Dios le está pasando algo, ¿sí? Puede ser ahorita, le va a pasar no sé cuándo, pero de que se atraviesa por algo, se atraviesa. Amén. Entonces, tan real es este ataque y esta batalla, que Dios, pues aquí se ve como consejo, ¿sí? Pero pues es mandamiento prepararse para eso. Amén. Y empieza diciendo, sed sobrios y velad. Amén. Entonces se puede decir, ese es el antes del padecimiento, ¿sí? No puede ser durante el padecimiento. O sea, usted no puede ser sobrio y velar durante el padecimiento. Bueno, lo debe hacer, pero se supone que esa vida ya la tiene. ¿Sí me entiende? O sea, no voy a hacer de oración porque tengo el agua en el cuello. No, se supone que yo ya tengo un caminar de oración. Amén. Por eso es antes, durante y después, ¿sí? Lo que se manifiesta en ese proceso. Entonces, yo no puedo ser un cristiano que reacciona ante el ataque, ¿sí? El Hijo de Dios debe de provocarlo. Amén. Y eso es muy diferente, ¿sí? La reacción no debe ser como a veces muchos lo podemos hacer. Se nos viene el mundo encima y no salgo de la iglesia, ¿verdad? Estoy en todo lo más que se pueda. Qué bueno, pero no debería ser así. O sea, lo ideal debe ser desde antes. Amén. Y cuando esas cosas pasen, yo no puedo restarle, sino al contrario, tengo que intensificarlo. Entonces, por eso ahí dice, sed sobrios. Entonces, ser sobrios es, hay versiones que dicen ser prudente, ser templado, ¿sí? También dice otra versión, o tener un carácter, bueno, habla de templanza, un carácter firme. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues yo tengo que trabajar en la templanza de mi corazón o de mi carácter, ¿sí? Para que cuando venga el padecimiento, yo lo pueda resistir. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es eso de ser templado? Pues como lo va diciendo, ¿verdad? Pues es alguien resistente, ¿sí? No de esa gente que cualquier cosa nos puede quebrar, ¿sí? En un principio puede ser, amén, y es normal, pero conforme pasan los años en el Señor, esa mentalidad tiene que ir cambiando, amén. Donde debe llegar el punto donde mi corazón ya es más resistente ante la lucha, ¿sí? Ya es más resistente ante algún ataque, amén. Roces que puedan pasar en la iglesia, ¿sí? Situaciones que puedan pasar en el matrimonio,
cosas que puedan pasar fuera de la casa, en el trabajo, o en los vecinos, ¿sí? La familia, lo que sea, que nos pudieran quebrar, ¿sí? Bueno, yo tengo que identificar esa fragilidad, ¿sí me explico? Y trabajar en ella. Por eso dice ser sobrios, o vamos a decirlo como dicen otras versiones, ¿verdad? Ser templados. Amén. Entonces, yo ya identifiqué la fragilidad que hay en mí, ¿sí? Cualquier cosa me enoja, cualquier cosa me deprime, cualquier cosa me frustra, cualquier cosa me desespera, pero ya a grados extremos, ¿verdad? Estas son, ya encontré mi fragilidad. Entonces en estas áreas yo tengo que templarme, porque cuando venga el padecimiento, esa va a ser la parte que me puede hacer caer. ¿Sí está claro? Igual una debilidad, ¿verdad? La debilidad es cualquiera. Cuando nosotros tenemos alguna debilidad, bueno, todos tenemos, ¿verdad? Pero una que uno sabe bien, batallo demasiado en esto. Si esto siento que no puedo, o que yo creo que si Dios me suelta, en esto sí caigo, ¿sí? Bueno, eso no tienes que estarlo trabajando. Pues aquí dice, tú tienes que ser sobrio, templado. Amén. Porque cuando venga el padecimiento o el permiso de Dios, te va a empezar a rondar, ¿sí? El diablo como león. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Si dice que está buscando a quien devorar, si dice que está rodeándonos, o sea, quiere decir que Él está esperando el momento para atacar. Amén. Entonces, entendiendo esto, pues Satanás viene a ser también un estratega, ¿sí? No ataca a la primera, ni en cualquier momento. Amén. Sino que está, vamos a suponerlo, ya Dios dio permiso, ¿sí? Porque acuérdese de esto y esto no se le olvide nunca. Satanás es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento para mi beneficio. Amén. Todo lo que Dios le permita al diablo es para mi bien, ¿sí? ¿Está claro eso? No es mayor que Dios, ni está a la par de Jesús. No, todo lo que Dios creó, incluyéndolo a Él, es para gloria suya. Amén. Y así creo que se lo dijo a Faraón, ¿no? Dios se lo dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, a Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea mostrado en ti, en todas las naciones. Algo así me parece que menciona en el Éxodo, me parece, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios se lo dice a un hombre que nunca creyó en Él? ¿Sí? Y hay otra escritura que dice algo así, está en Romanos, me parece, que Dios al que quiere endurecer, endurece, y que usó vasos de honra y de deshonra, pero dice los usó. O sea, lo mismo hace con cualquiera de los dos, y ahí entra una soberanía de Dios, ¿sí? Donde nadie le puede discutir, incluyendo a Satanás. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el diablo no es don diablo. Amén. Es un instrumento para mi beneficio, si yo hago lo que Dios me dice. Amén. Entonces aquí me está diciendo, bueno, le voy a dar permiso a que te ataque como iglesia, ¿sí? Y te va a estar rondando como familia, ¿sí? Como matrimonios, amén, en tu vida personal. Y va a estar como león buscando en qué momento da el zarpazo. Amén. Entonces, pero para que no logre derribarte cuando venga el golpe, tú tienes que ser templado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces tienes que estar listo para eso, porque sin duda va a venir. Amén. El padecimiento va a venir. Amén. Por eso le digo, no sabemos de qué forma. Yo a veces, cuando escuchaba al hermano Matías que un dolor de muela y te reprendo se agarraba así, dice, bueno, pues una pastilla y se acabó, ¿no? O de que me aventé una noche reprendiendo un dolor en la boca y dale, y dale, y dale. Entonces uno dice, bueno, pues no es para tanto, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se avienta una pastilla o ya se duerme y se acabó, ¿no? Entonces, pero uno empieza a entender, es que esto es una batalla. Amén. Claro, ¿verdad? Pues si quieres, tome la pastilla y punto. Pero es una batalla, ¿sí? Y como esto es una batalla, amén, yo como ya lo entiendo, ¿sí? Y sé lo que implica
o el resultado que tiene ganar una batalla, pues yo voy a agarrarme a pelear también, ¿sí? Y a reprender, porque mi intención es ganarla, ¿sí? Y si es un dolor de muelas, si es un dolor de cabeza, si es un desánimo que me está viniendo, si es un momento de desesperación, pues yo voy a presentar la batalla, ¿sí? Para mostrarle a Dios fe y en eso arrebatar algo. Amén. Pero esas cosas se entienden cuando usted y yo le damos un valor más grande a lo espiritual. Pero ahorita lo vamos a ver eso. Hasta aquí sí vamos bien. Bueno, entonces ya el Señor dice, bueno, te va a empezar a rondar. Por cualquier cosa te vas a enojar, ¿sí? Más de lo normal. Amén. Sí, por cualquier mal cara que veas, te va a frustrar, te va a sentir desanimado, ¿sí? Si era una gripa, pues va a parecer que te mueres, sí, pero te va a venir, amén. Todo mundo habla bien de ti en tu trabajo, pues se te van a voltear, ¿sí? Porque te está rondando el enemigo, ¿sí me entiende? Se supone, diría Dios, ¿verdad?, que tú ya estás templado para cuando venga esto. O sea, estás listo. ¿Sí me está entendiendo? Porque obviamente en la prueba uno se templa más. Sí, y ahorita a ver si lo alcanzamos a leer. Pero hay una escritura en Romanos que así lo dice. Entonces, tienes que ser sobrio, o templado, o firme. ¿Sí? Para que cuando estas cosas vengan, no te agarre desprevenido. ¿Sí? Y no seas, como mucho cristiano lo es, aquí no, improvisado. ¿Sí? Sientes el agua en el cuello, te mueves a buscar a Dios. Amén. Y Dios va a decir, pues no era necesario hacer así. Se debió haber tenido un caminar. Es como dice un salmo, Salmo 32. Si no seas como el caballo, como el mulo, ¿sí? Que ellos no entienden si no los sujetas con freno, dice. Porque si no, no se acercan a ti. Se está diciendo, se tiene que usar un freno, o sea, jalarte, tienes que sentir el tirón para voltear a Dios, ¿sí? Para que te acerques a Él. Eso no debería ser. Por eso dice, no seas como el caballo, ¿sí? O sea, no reacciones hasta que pase algo, ¿sí? Se supone que tú ya tienes un caminar, amén, que ya hay en ti una mentalidad para que cuando venga aquel padecimiento o que te esté acechando el enemigo, tú ya lo identifiques y digas, no, yo no puedo retroceder, ¿sí? O esto no es normal, ¿sí? Tal situación, tal cosa que está viviendo en mi familia, ¿sí? Esto no es normal, yo no puedo responder igual. Yo tengo que cambiar mi actitud, ¿sí? Y empezar a reprender, porque esto lo que quiere es saquearme. Porque desgraciadamente sí se puede perder batallas. Amén. Aunque el diablo es un instrumento, si yo no respondo como se debe, sí pierdo. Amén. ¿Sí está claro eso? Entonces por eso mismo dice, tienes que ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo es como un león, y dice ahí, buscando a ver a quién acaricia. ¿Verdad que no? Dice devorarlo, o sea, su intención es matarlo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer antes del proceso? El proceso del padecimiento, pues estar firmes, ¿sí? Ser sobrios. Velar se refiere a estar apercibido siempre. Amén. No, esto no es normal. Y no sé, ¿verdad? Ya me estoy desesperando, ya me está ganando el enojo, sí, ya me está ganando el maldecir. No, yo tengo que ser, tengo que velar, tengo que estar más apercibido. No, yo no puedo responder así, porque yo estoy en guerra. Amén. Tengo que entender el tiempo que estoy viviendo, ¿sí? Y escúchelo, y bueno, pues si así no lo entiende, está tremendo, ¿verdad? Gloria postrera está en guerra. Amén. Entonces, por eso no puede jugársela así nada más, de que ya me dijo y le respondí igual. Estás perdiendo la guerra. Amén. Porque estamos en guerra. ¿Sí me está entendiendo? De que ya me agüité, ya no quiero saber nada. Te está ganando, porque estamos en tiempo de guerra. ¿Está claro, hermanos? Que se está tambaleando las cosas en la familia, se está en un tiempo de guerra, y yo tengo que responder bajo ese entendimiento, o apercibido a eso. ¿Está claro? Sí, que la situación en mi trabajo como que se está volteando,
¿Sí? ¿Será normal o porque es enero y ya nos quieren correr? ¿Sí? No, es que está pasando algo, ¿sí? En lo espiritual que se está moviendo, que Dios le está permitiendo. Amén. Entonces, ¿qué debo de hacer yo antes de entrar a ese proceso? O sea, esto va a ser siempre. Ser sobrios, templados, prudentes, firmes, ¿sí? Y apercibidos, siempre. ¿Está claro, mis hermanos? Y luego después, durante ese proceso, pues hay más cosas. Fíjese bien. Entonces, versículo 8, ahí donde estamos al principio, sed sobrios y velad. Eso sería el antes. Amén. Eso no debe ser en el momento, eso ya debe haber un caminar así, para que no nos caiga de sorpresa el enemigo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la intención de nuestro enemigo es devorar. Amén, devorar nuestras vidas, devorar nuestros matrimonios, devorar la vida de nuestros hijos, ¿sí? Devorar la iglesia, las promesas, todo. Amén. Y si yo no estoy templado, ¿sí? Y no estoy apercibido, lo va a hacer. Amén. Entonces eso es antes. Ahora, durante ese proceso, porque esa acechanza tiene que ver con el padecimiento. O sea, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Esa acechanza es espiritual. Él empieza a rondar. Pero eso se hace evidente por la situación natural. Amén. Salud, situaciones de salud, situaciones económicas, problemas emocionales, no sé, cosas de ese tipo que están pasando en lo físico. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud durante ese proceso? Ahí lo dice. Resistid firmes en la fe. Amén. Entonces, antes de, sed sobrios y velad. Amén. Durante, resistir firmes en la fe. Pero dice ahí, resistir. Amén. Y pues si dice la fe es estar parados en lo que está escrito en la Biblia. Amén. No hay otra forma de salir, ni hay otra forma de aguantar las cosas que se puedan venir. Amén. Sino solamente agarrados de lo que está aquí en su palabra. Entonces quiere decir que debe de formarse en mí una resistencia, ¿sí? Contra mi enemigo. O sea, como por ejemplo ¿cómo se llama esa? La casa que fue edificada sobre roca. ¿Se acuerdan Mateo 7? Dice que las aguas y los vientos le pegaban, pero no caía. ¿Sí? Y ya dice ahí la razón, ¿verdad? Y la razón era la obediencia a la palabra, porque eso es lo que dijo el Señor. ¿Sí? El que oye y hace estas palabras, lo compararé, ¿sí? A una casa que está bien fundamentada. Entonces no es nada más, no, yo estoy fundamentado en la palabra. Sí, pues que se note, ¿verdad? Eso se nota por la obediencia. O sea, no es saberla, ni recitarla, es hacerla. Entonces, el obedecer la palabra de Dios me hace una casa sobre roca. ¿Sí? ¿Sí me entiende la diferencia? Porque a veces, no, pues yo creo en la Biblia, estoy fundamentado en la palabra. No, o sea, fundamentados en la palabra es obedecer a la palabra. ¿Está claro? Entonces, cuando yo estoy atendiendo esa palabra, yo soy una casa firme, ¿sí? Resistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante el padecimiento yo tengo que mantenerme en fe. Amén. O sea, no me puedo retroceder. Y esa es la lucha más tremenda. ¿Sí? Lo pesado no es tanto el ser sobrios y velad. ¿Sí? Lo pesado es durante. Amén. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, la forma en la que vas a atravesar esto es resistiendo en fe. ¿Sí? Y eso es resistir, pues ya te está diciendo, te va a pegar. ¿Sí? Y te va a querer hacer retroceder, pero tienes que resistir. Aquí es donde uno aplica esta palabra, ¿verdad? Es no regatearle a Dios. ¿Sí? Que eso es de regatearle, como me siento mal, como me siento triste, como me está pasando tales cosas, ya no le das a Dios lo que le dabas cuando todo estaba bien. Si no estoy hablando nada más cosas materiales, estoy hablando desde tiempo, esfuerzo, ¿sí? Obediencia, ser responsables, ser diligentes. Cuando todo está bien, pues eso es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando se voltea, que sería en este momento, ¿sí?
yo no puedo menguar a eso. Tengo que mantenerme en eso, por eso es resistencia. ¿Sí está claro eso, hermanos? Entonces, si yo soy de las personas que cuando todo se me voltea, empiezo a menguar a eso, ya no estoy resistiendo. Amén. ¿Y sabe qué va a pasar? Pues ya estoy en pleno apogeo de la guerra. Amén. Entonces aquí la cosa es, si no resisto, él me pega. ¿Sí? Y no debo de permitir eso. Entonces la forma más sencilla, ¿sí?, de atravesar ese proceso, por decirlo de esa forma, porque es un mundo de cosas que explicar, pero así una forma muy sencilla es plantarse en la palabra. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Es declararla, es orarla. Amén. Entonces cuando yo estoy atravesando tal o cual situación, yo tengo que plantarme en la palabra y empezar a hablarla, ¿sí?, y orarla. Amén. No bajo un deseo mío, sino lo que dice ahí. Señor, pues yo estoy pasando por esto y es como que se está simbrando las cosas, pero tu palabra dice, Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro eso sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la situación que estoy viviendo. Entonces la estoy orando, la estoy hablando, la estoy declarando, y mi alma se empieza a arraigar en eso. ¿Sí? Eso es cuando la palabra se está haciendo uno en mí. Amén. Y si yo soy constante en esa forma de orar, ¿sí? Porque acuérdense que uno no puede menguar, ¿sí? O sea, menguar en cuanto a la búsqueda de Dios. ¿Sí? No, yo tengo que estar ahí, resistiendo. Y tu palabra dice, Señor, y tu palabra dice, y yo la declaro, y yo la oro, Señor, y yo declaro que esto es así. Y si yo hago esto, entonces mi alma se empieza a arraigar en eso. ¿Sí? Y el alma se empieza a habituar a eso. Y lo empieza a ver como algo real. ¿Sí? Como algo normal. Entonces nuestra alma empieza a ver lo que está escrito aquí, que tantas veces a lo mejor hemos leído. Y uno en ese momento dice, es que esto aquí está en la Biblia. ¿Sí? Y si aquí dice, eso es así. Amén. Y sí, se la complico no mucho. ¿Sí? Porque si ahí lo dice, eso es. Y se acabó. Amén. Por ejemplo, uno a veces dice, ¿no? Bueno, no a veces, uno lo ora muy seguido. Señor, tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, te la pida. ¿Sí? Y ahí dice que tú la darás sin reproche. Señor, y yo necesito mucha sabiduría. Y si allí dice que tú la darás sin reproche, entonces yo espero que me la des. Y en eso ya empiezas a descansar. ¿Sí? Porque tú estás creyendo algo que está ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, en esto también podemos entender que el ataque más duro del enemigo, la intención va a ser que uno ya no resista en la fe. O sea, que uno pierda la fe. Amén. Cuando uno ya pierde la fe, hermano, ya no va a poder hacer nada. Amén. Por eso dice Romanos, el justo por la fe vivirá. O sea, lo único que nos va a mantener ya de por vida, por eso vivirá, es la fe. Amén. ¿Qué es lo que vence el mundo? Según dice, creo que el apóstol Juan decía, esta es nuestra victoria, algo así, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Hay un momento donde los discípulos quisieron expulsar un demonio de una persona y no pudieron, y rápido fueron con el Señor. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y el Señor pues de volar se lo aventó, ¿verdad? Y una causa fue por vuestra poca fe, les dijo. Sí, o sea, nuestra fe es lo que lo vence. Sí, y entiéndalo, ¿verdad? No es nuestra fe en lo que queremos, es nuestra fe en lo que está escrito. Sí, eso es muy diferente, ¿eh? Yo ya quiero estar bien, yo creo que un día Dios me va a sacar para que yo ya esté bien. Sí, Dios va a decir, pues no es esa mi intención es otra. Sí, pero tú tienes que ver lo que está escrito. Amén. O sea, mi convicción a la palabra, no a mis deseos. Sí, yo debo de orar no mi deseo, sino lo que está escrito en su palabra. ¿Sí entiende esa diferencia? Entonces, esto nos da mucha luz, porque quiere decir que el ataque más duro o más fuerte del diablo va a ser con la intención de que uno pierda la fe. Hace años a mí me pasó, bueno, eso pasó en una liberación, pero ahí entendí mucho.
una vez ministramos mucho a una persona que se enchamucaba, pero bien, tremendo. Es una historia, parece de terror, película de terror. Pero a ella se la entregaron a Satanás cuando ella nació. Y ella no sabía, ¿verdad? Pero toda su vida fue una vida horrible. Entonces se topaba con gente en el satanismo y como que hasta la identificaban. Sí, tú eres de las de nosotros, le decían. Y ella no sabía ni por qué. Total, se acercó al Señor y en varias ministraciones, y es mía, y es que a mí me la dieron, y lo mismo de siempre, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? Hasta que saltó la sopa el otro. Y la cosa fue que a esa mujer, porque era una joven, cuando ella nació, el satanismo la escogió, ¿sí? La escogió por las fechas en que nació, la hora y la luna que había en ese tiempo. Entonces dijeron, no, esta la queremos por todo eso que ya dije. Entonces hacen un sacrificio, estoy hablando de un hospital, sacrificio al diablo, y la sangre del animal que ofrecieron en sacrificio al diablo se la dieron a la bebé recién nacida. Y sí, cuando nosotros la ministramos echaba sangre. Y no, es que ella bebió mi sangre, decía el demonio. Entonces ya entendimos muchas cosas. Bueno, eso es para que más o menos se dé una idea de cómo estaba. Y cuando se manifestaba, pues se ponía muy mal. Sí, una vez eso sí, parecía una serpiente. Total, ya una vez me tocó agarrarla solo. Y sí, estuvo muy feo. Entonces ya bajamos ahí en la iglesia, en el arca, y pues ya ella ya iba mal. Sí, la bajamos de la alabanza. Y pues yo estaba nada más ahí, total, empecé a reprender y todo ese rollo. Y llegó un momento donde el demonio empezó a hablar cosas mías. ¿Sí? No se asusta, no piense mal. Sí, pero eran cosas como que me empezaron a tambalear. Y cuando eso sentí, dije, ya no voy a poder. Porque ya sentí que me está simbrando. O sea, me está afectando lo que me está diciendo. ¿Sí? Y como que no te reprendo y te callas y muchas cosas. Pero yo dije, no, esto ya no la voy a avanzar. ¿Sí? Entonces ahí entiendes que el ataque del enemigo, su única intención, bueno, parte de su intención, o el blanco de nuestro enemigo, no es nuestra salud, ¿sí? Que se enferme, a que sufra. No, el blanco de nuestro enemigo no es nuestra economía, no es el carro, la casa, nada de eso es el blanco del diablo. ¿Sí? Si a mí me roba la fe el perder el carro, entonces él va a buscar quitármelo. ¿Sí? Si a mí me tambalea en la fe el enfermarme, pues él va a buscar enfermarme. ¿Sí me entiende? O sea, el blanco no es nada de eso, el blanco es mi fe. Porque aquí dice que a él se le resiste firme en la fe. Entonces quiere decir que su ataque va enfocado a la fe. O sea, hacerla menguar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A este le baja la fe cuando discute en su casa. Entonces voy a provocar discusión, porque eso hace que su fe mengüe. ¿Sí me entiende? Este apenas siente el moquillo en las narices y siente que ya se quiere suicidar, porque ya, ¿sí? Ya la eutanasia, ¿sí existe aquí la eutanasia en México? No, todavía no, ¿verdad? Que es el enfermo que dice, ya mátenme mejor. Es la muerte digna, según esto. Ya tengo las velas en las narices, mejor la eutanasia, donde ya no quiero vivir. Entonces el diablo va a decir, bueno, pues lo enfermo, ¿sí? Sufre, su fe se le viene al suelo. Cuando le hacen una cara fea, pues entonces eso hay que darle. ¿Sí me está entendiendo? O sea, en sí no es ni la gente, ni la enfermedad, ni los problemas en la casa. El blanco es la fe. ¿Está claro, hermanos? Entonces, ¿por qué cree que la Biblia habla de un escudo de fe? Porque la fe es lo que hace que eso se apague. Entonces, si mi fe mengua, pues yo ya perdí la guerra. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos da un sermón enorme, ¿sí? De cómo resistir el padecimiento. Simplemente dice, a esto lo resistes en fe, ¿sí? O sea, si tú te mantienes en fe en todo este proceso de padecimiento, que no sabemos cuánto va a durar, porque no nos lo dicen ni nos lo van a decir, ¿sí? Pero si tú te mantienes en fe en todo este proceso,
entonces tú vas a vencer. Amén. Pero si la fe te la empiezan a robar, entonces vas a perder esta guerra. ¿Está claro, hermanos? Entonces, usted tiene que examinarse y saber qué es lo que a usted le hace menguar en la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Sí, decir, sí, no, yo sí siento que si esto me pasa, yo sí me doblo. Amén. Por eso le vuelvo a decir, la forma más sencilla es orar la palabra. ¿Sí? Orarla, declararla. Amén. Porque lo que hace eso es que el alma se encarna en la palabra, no sé cómo explicarlo. ¿Sí? La empieza a hacer suya. ¿Sí? Y aunque la situación en lo físico no cambia, si usted ya le pegó algo espiritual, ¿sí? Entonces puede decir su fe, no se la robaron. ¿Sí? Y el problema en lo físico puede seguir, pero usted ya no ve el problema como problema. ¿Sí? Lo ve como algo que va a pasar. Amén. Porque su alma ya no está enfocada en la situación difícil. Su alma ya se enfocó en la palabra que usted está orando. Entonces el método es bien sencillo. Amén. La cosa es hacerlo. Amén. Y es ser constante. Pues eso es resistir firmes. O sea, esto no es de un día. Amén. Y no crea usted que el diablo es de que, ya me dio chance a Dios. Bueno, pues a ver qué le hacemos. O a ver cómo lo molestamos. ¿Sí? No, si le da tregua, para mí mejor. O sea, el diablo es su centímetro que le dan de permiso, lo va a exprimir con todas sus fuerzas. Si no, pregúntele a Job. ¿Sí? Le exprimió a más no poder. ¿Sí? Le quitó todo y a todo lo que tenía. Amén. Lo enfermó y el Señor le decía, bueno, enférmamelo, pero no lo mates. ¿Sí? Y pues la enfermedad que le pegó no fue cualquier cosa. O sea, y por la situación que vivió tampoco fue cualquier cosa. Todos sus hijos se murieron en un día. ¿Sí? Toda su riqueza se acabó en un día. Amén. Entonces el centímetro, bueno, el metro que le dieron de oportunidad a Satanás, ¿la desaprovechó? No, la aprovechó pero bien. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si yo en esa resistir, ¿sí? Yo empiezo a menguar, pues el otro tiene su ventaja. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, pero cuando aprendamos lo último que le voy a explicar, ¿sí? Esto va a ser más sencillo. Bueno, sí lo piensa uno, ¿verdad? Sí va a ser más sencillo y uno va a decir, no, más de esas. Sí, otra de esas. Amén, porque esto es para bien. Entonces, ¿está claro, hermanos? ¿Cuánto llevo de tiempo? ¿Vamos bien o qué? Bueno, entonces, sería durante el proceso, resistir en fe. ¿Sí? La otra vez, cuando me empecé a enfermar esta vez, no dormí casi nada la primera. Pero no, me levanté. No, te reprende. Y empecé a orar porque escuché que uno enfermo allá en la iglesia. Y que otro. Y dije, canijo, ya es mucho, ¿no? Y ya empecé a orar y a reprender así. Y me acuerdo que una vez ya me fui y me dormí. Y veía un demonio. Lo veía como en una mesa sentado. Y escuchaba varias voces. Era como si fuera una mujer, pero sin cara. O sea, la cabeza, pero sin ojos, ni boca, nada de eso. Entonces oí una voz que decía, es por causa de ella, es eso el que lo está provocando. No, pues me le dejo ir. Y le agarro el cuello y la arrastro. Y le empiezo a encajar así como una espada en la cara, así, pero le di con todas las ganas. Entonces uno dice, no, es que así tiene que ser. Eso fue un sueño, ¿verdad? Bueno, no sé si fue sueño o visión, pero así debería de ser. Entonces usted tiene que agarrar la espada. No, y tu palabra dice, y pum, pues lo que usted está haciendo. Amén. Y lo está haciendo. Pero si nos gana, es que ya me cansé, es que de todo no pasa nada. No, es que no pasa inmediatamente en lo natural, pero sí pasa inmediatamente en lo espiritual. ¿Sí lo entendemos eso? Sí, o sea, el cambio no es en lo físico así, es inmediato en lo espiritual. Amén. Porque en un día destruyó todo Satanás a Job, en un día, ¿sí? Nosotros también le podemos afectar en un día o en un momento. ¿Está claro? Por eso digo, ¿verdad? El alma sale fortalecida. Sí, ya no sale enfocada en el problema.
¿sí? Porque el alma está hablando la verdad de la palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, no se desanime, ¿sí? Ni se canse. Amén. No hay nada más seguro en esta vida sino la palabra de Dios. ¿Sí? Nada, hermano. Por muy bonito que se vea, por muy real que se vea, nada es tan seguro. Todo lo que hay en este mundo, todo tiene un límite. Por eso nadie podemos tener la mirada en las cosas de este mundo. ¿Sí? Más ni siquiera, no tendría ni sentido predicar de las cosas de este mundo. Amén. Porque eso es algo que se va a acabar. ¿Sí? Nuestros ojos deben de estar en su palabra, porque esto es eterno. Entonces no hay cosa más segura, y así lo dice, pues también lo dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, dice, amén, que ayuda o que nos alumbra en lugar oscuro. Entonces, si algo tenemos seguro, es lo que está escrito aquí, ¿sí? Y si a algo le teme Satanás, es que alguien la ore y la crea. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque sabe el efecto que va a tener en el alma de cada persona. Amén. ¿Está claro pues? Entonces, ¿cómo resistimos en la fe? El método más simple: orar la palabra, declararla, hablarla. Amén. Y obviamente con la intención de vivirla, pero ya va a ser más sencillo vivirla, porque eso ya se está metiendo aquí en nuestro corazón. Ahora fíjese bien, sabiendo que los mismos padecimientos, ahí donde nos quedamos, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, usted no es el único que está sufriendo, ¿sí? Como con Elías, ¿no? Elías venía asustado por Jezabel, que ya lo iba a matar, le dijo Jezabel. Qué tremendo, ¿eh? Una mujer lo asustó, y no lo asustaron 450 profetas de Baal, pues con una tuvo. Y pues vaya mujer, era bien tremenda, pero con esa tuvo. Entonces sale asustado, se esconde de Jezabel, y Dios le dice, tranquilo, si no eres el único, porque él decía, solo yo he quedado, Señor, y me persiguen para matarme. No, tengo 70 que no sean, no sé, 70, 770 creo, que no se han inclinado ante Baal. O sea, hay más, amén, hay más gente como tú, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿verdad? No soy el único que está padeciendo, ¿sí? Hay más gente. Pues aquí en la iglesia somos varios, a lo mejor otros en otros lugares y en el mundo, ¿sí? Que están padeciendo, ya sea algo muy parecido a lo nuestro o hasta algo peor. Amén. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí eso, vea cómo me consoló. Estaba nuevecito en el Señor, pero dije, mira, no soy el único que sufre. Si hay otros que también están sufriendo. Entonces dice, fíjense, este es el después, ¿sí? Entonces, antes del proceso, sed sobrios y velad. Usted tiene que buscar la firmeza. Bueno, sí. Y luego, durante el proceso, la resistencia en la fe, ¿sí? Método sencillísimo, la oración y declaración de la palabra. Amén. Y el resultado de eso va a ser esto, que esto debería de hacernos sentir muy feliz. Dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿sí? No sabemos ese poco de tiempo en el Señor, ¿verdad? Pero Pedro hizo un poco de tiempo, y este estaba bien curtido. O sea que este sabía lo que era eso. Dice, él mismo, este es el después o el resultado de ese padecimiento, si respondemos con resistencia. ¿Sí está claro? O sea, ¿para qué es ese padecimiento? Y esa acechanza del diablo es para perfeccionarnos. ¿Eso qué es? Pues es madurarnos, ¿sí? No, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos. Entonces, el resultado de todo padecimiento es la perfección en nuestras vidas, la madurez, ¿sí? El afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pocas palabras, es crecer, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo puedo decir? Si para mí eso no tiene valor, yo no voy a resistir la prueba, ¿sí? Si mi pensamiento es, después de esta Dios ya me va a sacar adelante, estamos mal, ¿sí? Yo sé que si aguanto esto, Dios me va a promover en otro trabajo mejor. No estás entendiendo, ¿sí? No, si aguanto, se van a cumplir mis metas y mis sueños.
Sí, Dios va a decir, no, es que no me entendiste. No es para eso la prueba. Amén. Por eso lo vuelvo a decir, ¿verdad? Si usted lee muy bien la Biblia, usted se va a dar cuenta que en ningún momento se exalta las cosas de este mundo. ¿Sí? Todo aquel que puso los ojos en lo de este mundo se perdió. Usted lo ve, por ejemplo, Ananías y Zafira. Era un matrimonio que dieron dinero de un terreno que ellos habían vendido para la iglesia. Pero ellos mintieron ahí, ¿sí? Porque dijeron, no, lo vendimos en 10,000 por decir. Pero eso dijeron, pero acá se embolsaron 5. ¿Sí me entienden? O sea, le estaban mintiendo. ¿Sabe qué pasó? Se murieron. Sí, cayeron, pum, muertos delante de los apóstoles. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que este matrimonio, su mirada ya no estaba en lo espiritual, su mirada estaba en lo material. ¿Sí? ¿Se acuerda? Si no, pues ahí lo busquen la palabra. El siervo del Eliseo. Sí, había un hombre, un general de un ejército, que él estaba leproso. Sí, entonces va, era un general, no era cualquier hombre, pero tenía lepra en su cuerpo. Y entonces va con Eliseo, porque sabían el calibre de profeta que era Eliseo, para que lo orara por él y se sanara. Y llevaba recompensa, creo, no recuerdo si fue en ese momento o ya después. Entonces Eliseo, como era un verdadero profeta, pues yo creo que tuvo el discernimiento para decir, este hombre viene muy alzado, ¿sí? Y le dice al siervo, ve tú y recíbelo, y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán, y ahí se va a sanar. Y va el siervo, que era Giesi, el siervo de Eliseo, y le dice, pues dice mi señor, que te sumerjas 7 veces en el Jordán, y vas a salir sano. Y empieza, ¿y por qué mandó al siervo y no vino él? ¿Sí? ¿Y por qué en el Jordán? Si hay aguas mejores de donde yo vengo. Y pues ya un servidor de él dice, bueno, pues si te pide otra cosa más difícil, ¿no la harías? Es como uno dice aquí, ¿verdad? Si usted haría cualquier cosa por salir de su condición, pues todos decimos amén. ¿Sí? ¿Y por qué no oramos más? Que eso es lo fácil. Amén. Bueno, entonces total le dicen eso y este hombre va, se sumerge 7 veces, sale sin lepra y sale feliz. Y rápido va con Eliseo y le lleva un montón de riqueza. Y Eliseo le dice que se lleve su riqueza, yo no quiero nada. Sí, y se la lleva. Y el siervo dice, pues yo sí. Sí, y ahí va atrás de aquel general. Y le dice, no, dice que mi señor siempre sí, que si se lo entregas, no, pues adelante, le da toda esa riqueza. Y entonces cuando llega, pues Eliseo era Eliseo, hermanos, ese hombre sabía todo. Y le dice, ¿y por qué tomaste lo que yo dije que no? Pues la lepra que tenía él, la vas a tener tú. Y se le pegó la lepra. Entonces, el punto es, ese hombre puso los ojos en lo material, no terminó bien. ¿Sí? Y así hay un montón de ejemplos, ¿sí? Amadores de sí mismo, amadores del vientre más que de Dios, o sea, gente que aspira mucho a las cosas del mundo, ¿sí? Que esas son sus metas más grandes, amén. Y si esa es nuestra mentalidad, la prueba no la vamos a aguantar. Creo que no sé si lo dije el viernes, creo que sí. Hace tiempo el hermano Matías, yo estaba pasando, bueno, pues mucho tiempo, se pasan por cosas muy difíciles, tanto en el Señor como en el mundo. Y pues tu pensamiento es, ya quiero salir, ya que las cosas ya se me den, sí, ya quiero estar en paz, amén, que ya se me dé lo económico, que ya se me dé lo laboral, sí, puras pues, tragedias, y no es de un día, son muchos años, sí, donde no se daba, no es por exagerar, como 18 años en la iglesia, más en el mundo. Entonces, y no estoy tan viejo, ¿sí? Entonces, una tras otra, ¿y por qué no se da? Y no se da, y no se da, y no se da. Entonces tu pensamiento es, yo quiero salir de esta prueba para que se me empiece a dar, ¿sí? Yo quiero soportarlo para que Dios me empiece a bendecir. Y sabe que esa mentalidad está mal, ¿sí? Porque aunque no parezca, yo estoy resistiendo por una meta incorrecta, ¿sí? ¿Sabe para qué es la prueba? Para perfeccionarme, ¿sí? Entonces, si yo entendiera
que la tribulación, o en este caso el padecimiento, me enriquece de una manera espiritual, y yo le diera más valor a esa riqueza espiritual, es como le dije a Connie, hasta vamos a pedir más COVID. ¿Sí? Señor, más, porque esto me está haciendo más sabio. Pero ¿sabe por qué no pensamos así? Porque no le damos valor a lo espiritual. Porque las cosas de este mundo siguen teniendo un valor mayor. Amén. Y cuando uno tenga ese corazón, no va a aguantar la prueba. ¿Sí? Por eso, si usted se fija, dice, y al final de todo esto, el mismo Dios de paz les aumenta el sueldo. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Sí? Nada de eso. Les dio un carro al año. Tengan la casa más grande. No. Amén. Y yo pensaba, ¿dónde algo que refuerce todo mal lo que estoy diciendo? Y no te fijas en la Biblia, no hay nada donde exalten las cosas del mundo. Nada. Lo único más cercano, hasta donde me acuerdo, ¿verdad? Yo deseo que seas prosperado en todo, pero pum, te pone el balance como prospera tu alma. O sea, para mí eso es más valioso. Sigue diciendo ahí Juan. Sí, o sea, sí quiero que prosperes, pero para mí vale más que prospere tu alma. Entonces, si para mí no es valioso, hermano, ser sabio, si para mí no tiene valor que Dios me abra su palabra, si para mí no tiene valor conocer al Señor, si esas cosas no tienen suficiente valor para mí, las pruebas nos van a matar, porque no tienen otro fin. Amén. ¿Sí está claro eso? Bueno, vamos a otra escritura, y esta sí me gusta. Bueno, todas las otras también, pero Romanos, déjenme decir el 5. Romanos 5, ya me lo acabo, Es que ahí no hay pila en el reloj. Romanos, déjenme ver si es el 5. Sí, Romanos 5, bueno, vamos a ver desde el 1. Ya estamos todos, Romanos 5:1. Esa también está como en 3 partes. ¿Sí? Los niños, los medianos y los maduros. Pero vamos a ver la parte de la prueba. Dice, ya estamos, de verdad, acá estamos al frente también. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, fíjese esto, ay, cómo me gusta esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay una versión que dice produce resistencia, ¿sí? O templanza. Entonces, si yo quiero ser una persona firme, ¿sabe qué es lo que necesito? Tribulación. Amén. Entonces, pero si para mí eso no tiene valor, ¿sí? Dios me guarde de la prueba, porque no la voy a librar. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso en la iglesia, ¿sí? No se le puede dar un énfasis a las cosas del mundo, ¿sí? Como dándole un valor mayor y menospreciando las cosas espirituales. Porque si el pueblo de Dios crece con esa mentalidad, ¿sí? Un día va a ser probado. Porque ahí dice en Pedro, a lo mismo pasan todos nuestros hermanos. O sea, un día va a pasar por el padecimiento. Y si su pensamiento era que un carro al año es lo máximo, si su pensamiento era que una casa más grande es lo mejor, si su pensamiento era que un sueldo más arriba, ropa de marca, todas esas cosas de este mundo, ¿sí? Era prioridad, entonces se va a morir en la prueba, porque la prueba no es para eso, ¿sí? La prueba promociona en lo espiritual, amén, si es algo aprobado, ¿sí? Y si el alma está prosperada, o sea, una riqueza, sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento, temor de Dios, entonces a Dios no le cuesta, ni siquiera ¿cómo le puedo decir? Ni siquiera, pues es algo que me sigue, ¿sí?
Por eso la Biblia dice que ni siquiera hay necesidad de pedirlo. Dicen en la oración, ¿no? Sí, el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. O sea, ni siquiera tiene necesidad de decir Señor. Amén. Entonces, cuando mi mente le da más valor a las cosas del Señor, las cosas espirituales, es cuando uno valora la prueba. Entonces, uno puede decir, ¿por qué Santiago dice: tened por sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas? ¿Por qué dice Santiago? Pues porque Santiago sabía lo que producía la prueba, y lo mismo, ahí mismo lo dice él, ¿sí? Bueno, no sé si lo dice él o lo decía el apóstol Pedro también, pero la prueba perfecciona nuestra fe, ¿sí? Entonces, ¿sí me está entendiendo? ¿Por qué el apóstol Pedro, en medio de la prisión, del tormento por ser un preso, se le ocurre poner a los filipenses regocijaos en el Señor siempre? ¿Por qué tenía esa mentalidad? Pues porque en Romanos él dice: esta leve tribulación momentánea solamente añade sobre nosotros un mayor y eterno peso de gloria. O sea, Pablo dice: esto me beneficia, ¿sí? Pero porque él está viendo, si su mentalidad fuera más terrenal, ¿qué cree que estuviera pensando Pablo? ¿Un día voy a salir de aquí y ya voy a descansar de todo este sufrimiento, voy a vivir en paz y se va a acabar mis tormentos? No, su pensamiento era: el evangelio no está preso, si háblenlo, si regocijaos en el Señor. O sea, eso no lo limitaba. Entonces, si yo no aprendo a darle un valor mayor a las cosas espirituales, ¿sí?, la prueba no la voy a resistir. Amén. Porque Dios no me prueba con la intención de que terminando la prueba me halle un fajón de $1,000,000 de pesos. ¿Sí? No es esa su intención. Amén. Su intención es enriquecerme en mi espíritu. ¿Sí? Entonces, si para mí vale más la riqueza espiritual, entonces la prueba hasta la va a disfrutar. ¿Sí? Y entonces usted va a decir: esto es lo que yo necesitaba, porque estaba muy tuido. ¿Sí se dice así, tuido? Sí, muy tullido. Entumido, pues, para que entiendan los demás. Estaba muy entumido ya. Amén. Ya como que oraba y ya ni me gustaba mi oración. Sí, pero esto como que ya me tambaleó, ya me sacudió. Amén. Y entonces usted dice: lo que no entendí en la paz, lo entendí en la guerra. Sí. Entonces, cuando más mi entendimiento creció, fue en el padecimiento. Sí. Entonces es cuando uno empieza a entender: esto tiene más valor. Amén. Entonces, si ese pensamiento empieza a crecer y ese entendimiento, entonces Dios va a decir: esta alma está prosperando, ¿sí? Y se está viendo en su servicio, porque eso es lo que hace Gallo, al que se le escribe eso: yo deseo que seas prosperado. Era un hombre muy servicial y muy generoso, ¿sí? Mira cómo anda en la verdad, porque así le dice a él, ¿sí? No hay un gozo más grande saber que mis hijos andan en la verdad. O sea, un hombre íntegro, ¿sí? Un Gallo, así se llamaba, bien alineado al mensaje que el apóstol Juan había dado: andas en la verdad, ¿sí? Hospedas a los que sirven a Dios, aportas para la obra de Dios. Amén. Entonces, con toda seguridad, Dios te va a prosperar. ¿Sí me entiende? Pero esa riqueza espiritual se hizo evidente en de otra manera. Entonces, por eso el Señor lo vuelve a decir, o lo dice en los evangelios: más buscad primeramente. O sea, no estamos diciendo que no hay que trabajar, nada de eso, ¿sí? Pero no puede ser mi afán, ni tampoco puedo pensar que por tener soy más santo, ¿sí? O tengo más fe. ¿Sí me entiende? Entonces, entre más nuevo esté mi carro, más bendecido soy. Pues estamos mal, ¿sí? Entonces, imagínense el que no tiene y tiene una fe que mueve el mundo, o que por la oración de aquel se me dio ese carro, ¿sí? No lo puedo menospreciar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, que Dios nos dé, nos impacte el corazón y le podamos dar valor a las cosas de arriba, ¿sí? Entre ellas las 4 cosas que menciona Pedro, ¿sí? Perfección, firmeza, fortaleza y establezca, ¿sí? Eso produce el padecimiento. Amén. Entonces, si usted dice: estoy muy
tapado, o estoy muy, no crezco, no maduro, bueno, usted necesita un padecimiento, ¿sí? O responder bien en el padecimiento. Sí, no, pues yo estoy muy débil, de volada me quiebro, entonces necesito fortaleza. Bueno, la fortaleza es el resultado del padecimiento, cuando se responde bien. Y luego acá el apóstol Pablo, otro jerarca de la prueba, pues fíjese lo que suelta, ya con esto termino. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Pablo no se paraba en el púlpito presumiendo la cuenta del banco, ¿sí? Y cuando yo pensaba todo esto, decía, ¿cuánta iglesia está engañada? ¿Sí? Y se me venía mucho una vez que escuché a un apóstol, si la gloria postrera, Dios me dijo que la gloria postrera es la transferencia económica del mundo a los hijos de Dios. Y decía, ay Señor. Entonces la gente, pues todos felices, pues quién no va, ¿sí? Que de un día para otro usted tenga mucho dinero. Eso es lo que él estaba diciendo, ¿eh? Sí, y pues la gente, no, pues amén, gloria a Dios, vamos a ser ricos, ya vamos a salir de pobres. Esa es la gloria postrera. Entonces, ¿se imaginan si se le viene el padecimiento a esa gente? Y su pensamiento es, ¿y por qué no se ve la gloria postrera? Se ve todo lo contrario que está pasando. Se va a morir ahí. Pero si aquel apóstol internacional les hubiera dicho, la gloria postrera es que la presencia de Dios se derrame sobre ti y tú te parezcas a Él. Sí, que tu éxito más grande es lo que dice Eclesiastés, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo máximo. Amén. Y si tu aspiración es algo más que eso, entonces tú no conoces a Dios. Amén. Entonces, cuando esa gente, y todavía que les dijera ese apóstol internacional, para que eso se dé, tú tienes que ser probado. Entonces, ¿qué pensaría esa gente cuando está siendo probado? Dios me quiere hacer crecer en eso, me quiere enriquecer en esto. Amén. Así se hace la gente resistente. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, ya mero, ahora sí, ya en serio. Y eso que no puede hablar. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? Resistencia, ¿sí? Pero me gusta eso, nos gloriamos. O sea, como que yo presumo mis tribulaciones. Sí, ya me trae el diablo, o ya andamos una tras otra, sí, o no sé, puras broncas traigo, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Puras tragedias, sí, azotado, quién sabe cuántas veces, sí, 30-1, creo, no, 40-1, algo así, sí, perseguido por los de mi nación, perseguido por falsos hermanos, amén, en naufragios, en ayunos, en desvelos, puras broncas, en cárceles, en esto y en lo otro. Y eso es lo que él presumía. Él no presumía su reloj de marca de 20,000 pesos. No presumía, sí, ya Dios me bendijo con esto material. No, él presumía, ¿saben qué, hermanos? Me estoy muriendo de COVID. Sí, gloria a Dios, porque Dios voy a salir de aquí enriquecido. Amén. Y el día que salga de aquí ni me van a reconocer por la tremenda sabiduría que Dios me va a dar. Amén. Bueno, ándale pues. Dice, entonces produce resistencia. Entonces, ¿para qué es la prueba? Para ser más resistentes. La paciencia o la resistencia produce prueba. Hay una versión que dice, produce un carácter aprobado. ¿Sí? O sea, Dios te da el like. ¿Sí? Es así. Tremendo carácter, ese es el bueno. Manso, humilde, amor, gozo, paz, paciencia. Eso te lo forma la tribulación. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, ese es un carácter probado. Y la prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza es lo que nos ancla al lugar santísimo, dice Hebreos. Sí, y lo que estabiliza nuestra alma. O sea, tener una persona de esperanza es una persona que nunca va a estar en depresión, porque la esperanza no lo deja caer en desánimo, ¿sí? Y porque la esperanza, una persona con esperanza es una persona estable en su alma. Amén, o sea, muy madura. Bueno, dice la prueba esperanza, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, qué bonito, ¿no?
porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, está ahí. Bueno, esa es una riqueza que nos es dada. Entonces fíjate que la prueba produce, ¿sí?, más ganancia en esto. Entonces no, siempre como pueblo de Dios, prioridad las cosas de arriba. Amén. Que si tiene metas y aspiraciones en lo natural, gloria a Dios. Pero si las alcanza o no, eso no es prioridad. ¿Sí? ¿Sí me entiende la diferencia, verdad? Estoy diciendo que no trabaje, no se va por el otro lado. Sí, no, no debe de ser lo que a mí por lo que yo vivo, pues. Sí, yo vivo para el Señor. Yo estoy buscando una riqueza. Y cuando uno lo entienda y lo aspire a eso, entonces su mentalidad va a cambiar. Y en las cosas naturales también va a pensar diferente. Pero no puede ser al revés. Sí, tiene que pensar primeramente crecer en esto para que Dios le dé conciencia de lo otro también. Pero va a ser Dios. Bueno, nos ponemos de pie. Ya acabé. Quisiera hablar más, Qué bueno que no Alejandra. Hasta les iba a decir, pongan ahí el nombre de Pan de Vida en la transmisión, porque quiero que vean esta predicación. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios. Y si Dios está permitiendo que el diablo esté acechándonos, pues gracias a Dios, ¿no? Esperemos y así sigamos. Amén. Pero vamos a salir millonarios de esto, en nuestro hombre espiritual. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, que hay una escritura también que dice acerca del padecimiento. Los apóstoles llegaron a decir que estaban felices porque fueron tomados por dignos. Esto también, Señor, es un privilegio padecer por causa tuya, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito Dios, bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver, Señor, esas cosas espirituales como lo que son, Señor, como lo más valioso, Padre, para que cuando estemos siendo procesados, poder decir, este proceso me añade de eso, me añade de eso glorioso de la sabiduría, me añade más conocimiento de Dios. ¿Qué etapa más gloriosa la prueba? ¿Qué etapa más gloriosa el padecimiento? Señor, gracias. Yo de aquí no voy a salir en la miseria. No voy a salir igual. Voy a salir con más sabiduría. Voy a salir con más entendimiento, Señor. Voy a salir con más conocimiento de Dios. No saldré igual, Señor. Gracias por la prueba. Gracias por el momento difícil, Señor. Y yo sé que mi enemigo quedará avergonzado. Bendito Dios, porque por más que estuvo acechando, Señor, solamente se encontró con un pueblo resistente, un pueblo que resistió en la fe, Señor, que no se quebró. Bendito Dios, que usó tu palabra, Señor, hablándola, orándola, Señor. Bendito Dios. Y si ese es nuestro pensamiento, Señor, si ese es nuestro corazón, Padre, Señor, como decía ahorita, hasta la prueba vamos a andar buscando. Señor, haznos gente entendida, que amemos las cosas de arriba, Señor. Y que a la iglesia le podamos enseñar, Señor, que esto tiene más valor que las cosas de este mundo. Que esta debe ser nuestra visión, Señor. Alcanzar el conocimiento de Dios. Alcanzar el temor de Dios. Alcanzar el amor a Dios, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Solamente alguien, Señor, que ha entendido lo que dice el primer versículo en Romanos, lo que leíamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa riqueza, Señor, el ser perdonados, el ser justificados de nuestros pecados, eso no puede compararse a algo en este mundo, Señor. El perdón, Señor, bendito Dios, experimentar la salvación de nuestra alma, el que todos nuestros pecados fueron borrados, Señor. Qué cosa más gloriosa, Señor. Si a eso le damos valor, el valor que tiene, Padre, Señor, entonces la prueba no nos va a consumir. Si pensamos que lo de este mundo es más valioso, no estamos entendiendo, Señor, en el nombre de Jesús, porque cuando el diablo nos empieza a acechar y empieza a venir el padecimiento, las cosas del mundo empiezan a escasear, las situaciones de este mundo empiezan a voltearse.
Señor, porque de esa manera el diablo quiere golpearme mi fe. Pero si yo tengo mis ojos arriba, Señor, entonces yo puedo decir, Señor, bendito Dios, aunque se traspasen los montes, no me vas a hacer temblar, diablo. No me vas a hacer temblar. Yo sé la riqueza que estoy recibiendo y más quiero que Dios le añada para poder crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, ser un cristiano firme, un cristiano templado, poder ser una bendición para mis otros hermanos. No hay cosa más gloriosa, bendito Dios, que atravesar el proceso con la conciencia, Señor, de que estamos siendo enriquecidos. Como decía el apóstol Pablo, Señor, un hombre que sabía lo que era la prueba. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Señor, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, Señor. Todos sus mensajes, todas las cartas, todos los profetas, Señor, todos los apóstoles, tú mismo, Señor, en lo que hablaste, bendito Dios, en los evangelios, todo lo que escribieron tus apóstoles, todos exaltaron la grandeza de lo espiritual. Todos exaltaron la riqueza del perdón, la riqueza de la salvación, la riqueza del conocimiento de Dios. Mismo Pablo lo dijo, todo esto es basura. Todo lo de este mundo lo tengo por basura, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios. Todo aquel que lo entendió, Señor, soportó con gozo sus pruebas. Es como dice mi pastor, cuando le venía otro problema, cuando él ya lo había entendido, se frotaba las manos y decía, Señor, ahora ¿cómo me quieres bendecir? Cuando se le venía el problema, Señor. Una mentalidad de alguien que entiende que lo espiritual vale más. Señor, bendícenos para tener ese entendimiento, para que cuando venga el padecimiento, Señor, y se nos volteen las cosas ya no salgan bien, Señor, se pudiera venir una escasez o una enfermedad o alguna situación, cualquiera que ésta sea, no nos mueva, Señor, que podamos decir, yo tengo una riqueza eterna y yo sé que esto me va a acumular más riqueza, yo sé que esto me va a enriquecer mi espíritu, por eso de buena gana lo soportaré, daré gloria a Dios por darme el privilegio de ser pasado por fuego, bendito Dios, de pasar, de atravesar mi desierto con gozo, Señor, y poder decir, voy a salir millonario en mi espíritu, voy a salir enriquecido de conocimiento, con más revelación, con más sabiduría, Señor, con la capacidad de librar hasta un pueblo, Señor, como dice el Eclesiastés, un hombre pobre pero sabio, con su sabiduría libró a todo un pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Que esta sea la mentalidad, Señor, que formes en nosotros, Señor. Y cualquier cosa que vivamos en este mundo, Señor, bendito Dios, nunca las cosas del mundo se convierten en un afán o en la prioridad, Señor. Bendito Dios, obviamente todos tenemos responsabilidades, familia, hijos, nuestra propia vida, todo eso está bien, Señor, pero que nunca sea nuestra prioridad, que nunca se convierta en un afán primordial, Señor, que ante todas las cosas nuestro afán sean las cosas de arriba, Señor, que en eso sí nos afanemos, Señor, que estemos ahí, Señor, bendito Dios, en tu presencia a temprana hora, que estemos, Señor, buscándote en la palabra, con el hambre, el afán de ser enriquecidos con algo espiritual. Bendito Dios, que vengamos a la iglesia con esa expectativa y con esa hambre, Señor. Bendito Dios, voy a recibir una riqueza que salva vidas, una riqueza que cambia corazones. No voy a recibir cualquier cosa. Bendito Dios, voy a la casa de Dios, donde las almas se salvan del infierno. Bendito Dios, donde las vidas salen de la amargura al gozo. Señor, en el nombre de Jesús, no estoy en cualquier lugar, no estoy oyendo cualquier cosa. En el nombre de Jesús, Padre.
que suframos cuando por alguna razón, Señor, verdaderamente justificable, no estemos en la iglesia. Es un dolor decir, ¿por qué? Si puedo estar ahí, bendito Dios, pero por situaciones del trabajo, cosas donde no hay de otra, Señor, que nos duela porque sabemos que ahí hay algo que iba a recibir. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, y que no seamos, Señor, personas que nuestra mente sigan en las cosas del mundo, Señor, que sigamos afanados, Señor bendito, con visiones, con propósitos muy humanos, Señor, porque Dios va a decir, no te puedo probar, porque te vas a morir ahí. No puedo probarte porque no lo vas a resistir. Y a mí me interesa que tú te perfecciones. A mí me interesa que tú tengas un carácter aprobado. A mí me interesa que tú seas un hombre o una mujer con esperanza. A mí me interesa que tu mentalidad sea otra, que tu corazón sea otro, que seas fortalecido, seas perfeccionado, seas afirmado, seas establecido. Ese es mi corazón para ti. Pero no te puedo probar, porque la prueba es lo que produce en ti. Pero no puedo probarte porque tu corazón sigue en este mundo. Señor, que no te detengas, Padre, sino que en tu gracia, Señor, digamos como dijeron los apóstoles, gracias porque nos has tenido por dignos de padecer por causa tuya, Señor. Bendito Dios, porque le dijiste al diablo, ya consideraste a tal familia y has considerado a tal iglesia. Qué privilegio, Señor. Bendito Dios, que nos presumas delante del enemigo y que le digas, ya consideraste a tal ministerio, has considerado a tal cristiano, a tal hombre, a tal mujer, a tal matrimonio, y que Satanás pueda decir, es que tú lo has cercado, pero déjame lo toco. Y que Dios con esa confianza pueda decir, vas a tocarlo y verás cómo no me va a avergonzar, cómo no me va a defraudar. Y que cuando venga el ataque, Señor, podamos decir, bendito Dios, desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá, Señor. Sea el nombre de Jehová bendito, Señor, en el nombre de Jesús. Que esto se clave en nuestro corazón, Señor, que esto es el todo del hombre. Todo lo demás no es prioridad, es secundario, Señor, está limitado, va a caducar, no sirve, Señor. Esto es el todo del hombre. Bendito Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el éxito, eso es lo máximo en la vida. Temblar delante de Dios y guardar su palabra, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y yo bendigo a tu iglesia para que ese sea nuestro corazón, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y si ese es nuestro afán y nuestro deseo, entonces lo demás vendrá, Señor, y sin necesidad de pedirlo. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Gracias por toda la prueba. Gracias por esta primer semana del año, Señor, donde hemos visto a nuestros enemigos rondarnos, Señor, pero los veremos caer y los veremos llorar avergonzados, Padre, bendito Dios, y atormentados, Señor, porque no lograron su objetivo, Señor, de toda esta situación. Y la que venga, Señor, nos levantaremos más fuertes, Padre, porque esa es nuestra naturaleza. Somos un ejército, somos de la Jerusalén celestial, somos real sacerdocio, Señor, y nuestra genética es ser más que vencedores. En el nombre de Jesús, sea bendecida tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por toda situación difícil, Señor, la presente, la pasada, Señor, y las que se puedan venir en su tiempo, Señor. Toda la gloria sea para ti. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendigo las ofrendas, los diezmos de tu pueblo, y declaro que tu iglesia es bendecida, Señor. Bendito Dios, y que lo traigamos así, Señor, no pensando en la bendición material que podamos recibir, sino pensando, Señor, como dice Malaquías, habrá pan en mi granero, Señor. Tendré palabra, tú me vas a hablar, Señor.
Bendito Dios, yo te traigo mi ofrenda, mi diezmo, para declarar, soy tuyo y de tu exclusiva posesión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. De un aplauso a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Puede pasar.